Dentro del temario vamos a ver 3 puntos claves: los alcances generales, la residencia y la supervisión. En lo que refiere a los alcances generales, en primer lugar vamos a partir con conocer qué es una obra. ¿Ya? Cuando hablamos de una obra, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5, nos indica que las obras son bienes inmuebles, y cada vez que hablamos de bien inmueble se está refiriendo a aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza o su forma. La tierra y todo lo que se adhiere se inmoviliza. Dentro de ese contexto del bien inmueble tenemos a las construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. No solo la construcción se tipifica como obra, miren ustedes, sino también la reconstrucción, las remodelaciones y todo lo que se está mencionando. Y eso es importante saberlo porque en todos estos, digamos, aspectos que se está indicando, pues se van a dar el tratamiento de obras, ¿ya? Cuando hablamos de una obra, pues también tenemos que saber, y esto lo indica el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, que se requieren de ciertas condiciones para poder comenzar una obra, entre otras cosas. Los 4 puntos claves nos indican que hay que tener una dirección técnica, es decir, estos profesionales que van a estar a cargo de la ejecución del proyecto, siendo, según nuestro reglamento, 2, residente y supervisor, que son estos 2 profesionales de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Luego también tener este documento tan importante que nos va a permitir hacer la ejecución adecuadamente, que también, dicho sea de paso, es importante mencionar que es de carácter obligatorio, que es nuestro expediente técnico. Luego tener los recursos para poder ejecutar mi proyecto, ¿sí? Como los recursos mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Dentro de los actores de una obra, correcto, es importante también conocer que estos actores son 3. Tenemos el actor llamado supervisor, que puede ser una persona natural o jurídica. Tenemos el actor propietario, que es el dueño de la entidad, y el ejecutor, que es el contratista o constructor, ¿no? Entonces, es importante también conocer que estos 3 actores, como ya se mencionó, deben estar, pues, presentes en la obra para que se pueda dar adecuadamente, pues, la ejecución del mismo. Muy bien, eso es en cuanto a una obra, ¿no? Siempre es importante partir de esos conocimientos, como dice ahí, básicos, alcances generales. Luego nos vamos a aperturar un poquito más digamos, este contexto de las obras, porque muchos de ustedes, residentes, supervisores, de seguridad, calidad, se desarrollan en este ámbito de la administración pública, de las obras públicas, ¿no? Mucho de nuestra labor está allí porque es donde hay más campo. Muy pocos, o digamos un sector, bueno, también vamos a decir considerable, también trabaja en el sector privado netamente, pero más, digamos, amplitud se tiene en el tema de las obras públicas, en la gestión pública, ¿no? Justamente por la cantidad de necesidades que hay que atender, y justamente nuestra carrera es pertinente para ello. Entonces, cuando hablamos de las obras públicas, también se entiende que estas son obras, como ya lo mencionamos, con todas sus características que tiene por ser obra, pero que tiene una particularidad en la que este es ejecutado por un organismo del Estado, ¿correcto? Donde este organismo del Estado lo puede hacer ellos mismos, y se llamaría administración directa, o lo puede hacer un tercero y se llamaría indirecta, o contrata con recursos públicos para mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos. También importante mencionar que cuando hablamos de una obra pública, por su mismo tenor público, nace en una necesidad pública. Obviamente, el tema de los proyectos bajo el enfoque de la inversión pública, pues van a nacer en una necesidad pública, donde nosotros tenemos que ir a hacer el diagnóstico, y en base a esa identificación del diagnóstico y de las probables, vamos a decir, soluciones que tengamos al problema, es donde nace la solución a través de un proyecto. Y para ello nos dice nuestras normativas peruanas que tenemos que ceñirnos a este sistema que se llama el Invierte.p, que es el que nos permite, pues, estructurar estos proyectos públicos, ¿no? Entonces, después que se han sometido a todas las etapas nuestros proyectos por directivas de este sistema Invierte.p, se declara la viabilidad y finalmente pasamos a la ejecución de la obra pública, y con esto poder solucionar esta necesidad pública identificada inicialmente. Dentro de este contexto del proyecto del sistema Invierte.p,
este tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo de evaluación de los proyectos de inversión pública. Es decir, que si usted quiere solucionar un problema de una determinada localidad y quiere hacerlo con esta municipalidad o con una administración pública, lo puede hacer, pero tiene que cumplir etapas. Sabemos que definitivamente nos tenemos que ceñir al invierte.p, ¿sí? Nos vamos a ceñir ahí. Y hay que dar cumplimiento a todas sus etapas para finalmente ejecutar, solucionar eso. Entonces, las etapas que tiene este sistema del invierte.p es la programación, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. La pertinencia de residente y supervisión, que son estos dos profesionales del cual vamos a hablar el día de hoy, pues se encuentran dentro de esta fase llamada ejecución. Y a su vez, esta fase llamada ejecución tiene dos subetapas, que es la elaboración de los expedientes y la ejecución de las obras. Entonces, nos centramos netamente en la ejecución. Ahí es donde necesitamos al profesional residente, ahí es donde necesitamos al profesional supervisor, entre otros profesionales. Muy bien, entonces eso es un poquito de las obras públicas y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, porque he trabajado, no me lo han contado, he trabajado en la administración pública y es sumamente delicada, no por, vamos a decir, la complejidad del trabajo, la dificultad técnica que haya, porque eso como nosotros como ingenieros humildemente creo que nos sabemos desarrollar y bueno, atender ello. El tema son la serie de documentos burocráticos que existe para poder nosotros dar el trámite a ello, ¿no? Para que nosotros también podamos dar las evidencias de que efectivamente se está haciendo la gestión, porque sabemos también que las obras públicas por lo general van a estar sometidas a una auditoría. Entonces tenemos como profesionales que también dejar nuestro nombre, pues digamos, limpio, ¿no? Es decir, que sí, efectivamente hemos hecho la labor indicada por las reglamentaciones también que existen. Entonces, eso es lo delicado en la parte pública, ¿no? Por la serie de documentos que hay que nosotros presentar, ¿no? Que evidenciar. Ahora, en cuanto a una obra por contrata, mencionarles también que las obras por contrata es aquellas, o es ese, digamos, tipo de obras, ¿no? Porque cuando nosotros ejecutamos obras, existen dos formas de ejecución. Existen las obras que se hacen por administración directa y existen las obras que se hacen por contrata. Ya lo decíamos, ¿no? Entonces, en estas dos, digamos, formas de ejecución, contrata y administración directa. Cuando es por contrata, vamos a decir que estas obras se van a ejecutar, pero no lo va a hacer la misma entidad, sino lo va a hacer un tercero. En cambio, las obras por administración directa, ellas mismas, las mismas entidades públicas, ejecutan. Ya lo decíamos cuando hablábamos de las obras públicas, que esas pueden ser ejecutadas directamente y se llaman obras por administración directa, o pueden ser ejecutadas indirectamente, y esto se llama obras por contrato. Entonces, el día de hoy nosotros estamos poquito hablando sobre la residencia y supervisión en obras por contrata, en aquellas obras donde la entidad no lo ejecutan ellos mismos, sino que han delegado su ejecución a una obra, su ejecución de la obra a una empresa constructora, es decir, a un tercero, ¿correcto? Entonces las obras por contrata son aquellas obras donde no lo ejecuta la misma entidad, sino que lo va a ejecutar un tercero por ellos, ¿no? Donde puede ser en este caso una empresa constructora. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la entidad para convocar a una obra por contrata? Los requisitos que debe de cumplir la entidad para convocar a una obra por contratas son los siguientes. En primer lugar, debe de contar con expediente de contratación aprobado. En segundo lugar, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, el famoso PAC. Tener un expediente técnico aprobado referente al proyecto que se desea pues licitar. Contar con la asignación presupuestal, tener la disponibilidad física del terreno, declaratoria de viabilidad, haber designado al comité de selección cuando corresponda y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria. Todo ello en cumplimiento al artículo 41 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual el último que está en vigencia es el Decreto Supremo 344-2018-EF. ¿Ya? Entonces son estos los requisitos, las condiciones que se tienen que dar para que la entidad efectivamente pues convoque a una obra por contrata. Ya sabemos también que cuando una entidad
vamos a decir, cómo la entidad también define que una obra sea por contrata o sea por administración directa. Entonces, lo ideal es que las obras de las entidades públicas sean ejecutadas por las mismas entidades, ¿correcto? Eso es lo ideal. Pero también, según la resolución de Contraloría, la 195-88 nos indican que hay ciertas condiciones también para que pueda la entidad ejecutar sus mismas obras. Una de ellas es que tenga la disponibilidad en cuanto a los recursos que necesita para ejecutar, recursos mano de obra, recursos materiales y recursos maquinaria y equipos. Entonces, en cuanto la entidad evalúa que eso no le es posible, o sea, que no tiene la capacidad para poder ejecutar ese tipo de proyecto, es donde lo lleva a licitación para que pueda ejecutar su proyecto. ¿Sí? Y es ahí donde la entidad ya no tiene nada que ver con las compras, ni con el personal, ni con la maquinaria. Delegó la responsabilidad de esa empresa contratista y a través del supervisor es que va a verificar el proceso ya técnico de la obra y todo lo que corresponde según la normativa. ¿Ya? Entonces eso es un poquito el enfoque. ¿Y en qué fases o etapas van a intervenir el residente y supervisor de obra, según la ley de contrataciones con el Estado? Pues estos dos profesionales van a intervenir en la fase de la ejecución contractual, ¿no? Según también el reglamento. ¿Y qué tipo de ejecuciones presupuestales hay? Según el artículo 59 de la ley del Sistema Nacional del Presupuesto, nos indica que las modalidades de ejecuciones presupuestales de obras son las siguientes. En cuanto tenemos ejecución presupuestaria indirecta y ejecución presupuestaria directa. Son dos, ¿no? La que les hablaba, ¿no? Administración directa y la otra que es, vamos a decir, por contrato. Ahora, en cuanto a la ejecución presupuestaria indirecta, ¿sí? Esta se va a tipificar como indirecta cuando se hace entre una entidad pública y una, vamos a decir, una empresa contratista o una entidad privada. Cuando se da esta relación, o sea que un proyecto lo va a ejecutar de la entidad pública, lo va a ejecutar una entidad privada, pues se llama indirecta o contrata. Y aquí, veamos la presentación, esto se va a ceñir a través de un contrato entre ambos y se va a tener que ceñir netamente a lo que dice la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Pero también se llama ejecución presupuestaria indirecta cuando se hace entre la entidad pública y otra entidad pública. Para ello va a intervenir un convenio y las normas se van a tener que definir entre ambas entidades públicas. Y tenemos la ejecución presupuestaria directa, que esa fundamentalmente es cuando se lo hace la misma entidad su proyecto y se va a ceñir a la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. ¿Ya? A ver, vamos a cerrar esto. Ya, ahora sí. ¿Y qué sistemas de contrataciones existen? ¿No? Vamos a ver. En cuanto a los sistemas de contrataciones, tenemos sistemas de contrataciones aplicados a contratación de ejecución de obras y sistemas de contratación aplicables a las consultorías de obras y adquisiciones relacionados a obras. Las tres primeras son, que están ahí mostradas, están, vamos a decir, definidas para los sistemas de contratación aplicables a obras. ¿Y cuáles son estas? Suma alzada, precios unitarios y mixtos, ¿ya? Vamos a ver más adelante de qué se tratará. Luego tenemos los sistemas de contratación aplicables a consultorías de obras y adquisiciones relacionadas a obras, donde en este caso tenemos las tarifas en base al tiempo trabajado, que eso es para consultorías netamente, en base a porcentajes, que esos son para cobranzas y recuperaciones, y en base a honorarios y comisiones de éxito, que esos son para servicios. Un poquito me voy a enfocar rápidamente en los tres sistemas de contrataciones primeros, donde esto es aplicable a obras si nos interesa, definitivamente porque como residente y supervisor necesito tener estos alcances generales. En cuanto al a este sistema de contratación, suma alzada, es importante mencionarles que en este sistema se aplica, o este sistema de contratación se aplica cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto.
Esto es recomendable para obras verticales, como por ejemplo edificaciones. Y la propuesta en este tipo de sistemas es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Es por eso que acá no nos dan apertura a mayores metrados ni a deductivos, porque como ustedes se pueden ahí dar cuenta, nos dicen que las propuestas es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Entonces no hay apertura que solicites pues ampliación en el plazo, no hay apertura que solicites mayores metrados o menores metrados. Lo que sí va a dar la apertura es a las prestaciones adicionales, ¿ya? Que eso es otro expediente técnico. En cuanto al orden de prelación, en este sistema de contratación a suma alzada, esto nos indica que lo primero que prevalece en este tipo de sistemas es los planos, luego son las especificaciones técnicas, luego son las memorias descriptivas y finalmente el presupuesto. ¿Ya? Ese es el orden de prelación. Aquí se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Significa, por ejemplo, que si yo tengo dos partidas, encofrado y desencofrado, y nos indica el metrado contratado, que es 100 metros cuadrados, el metrado que se ejecuta es 80 metros cuadrados. ¿Qué metrado realmente es el que prevalece aquí? Es el metrado contratado de 100 metros cuadrados, ¿correcto? Bien, en cuanto a la partida concreto, F'C 210 kilos centímetros cuadrados, igual, ¿no? Tenemos un metrado contratado de 200 metros cuadrados cúbicos. El metrado que ejecuto es de 250 metros cúbicos. ¿Cuánto es el metrado que va a darse como válido? Los 200 metros cúbicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se va a prevalecer los metrados, mejor dicho, que se encuentran en mi expediente técnico. Yo puedo haber hecho menos, yo puedo haber hecho más, pero eso es indistinto, porque este sistema así trabaja. Aquí prevalece lo que está en tu expediente técnico, que es los metrados contratados. Acá no hay deductivos, acá no hay mayores metrados, ¿ya? Por ejemplo, nos dicen que se tiene una obra de una posta de salud bajo el sistema de suma alzada. Nos dice que en los planos se indican que los pisos serán de terrazo pulido. En las especificaciones técnicas nos indica que deben ser de cerámicos. En la memoria descriptiva, losetas vinílicas. En los presupuestos, loseta veneciana. Entonces, vemos una diferenciación entre las partes que tiene un expediente técnico, pero si nosotros recurrimos, ¿no?, a su definición de este sistema de contratación, donde nos dicen que el orden de prelación es que primero prevalecen los planos sobre especificaciones, memoria descriptiva y presupuesto, entonces entendemos que ante esta duda que existe aquí en el proceso de ejecución, pues lo que se va a dar es lo siguiente, que se ejecutará los pisos bajo la indicación de terrazo pulido, pero se va a cobrar como loseta veneciana, ¿no? Aquí, miren ustedes mencionarles que no se reconoce mayores metrados, ni tampoco se descuentan menores metrados, como ya también se ha indicado. En cuanto al sistema de contratación a precios unitarios, el de suma alzada solamente se aplica para las formas de ejecución contrata, ¿no? Poquito aquí entendamos que una cosa es una forma de ejecución, cómo ejecutamos la obra, y otros son sistemas de contratación. Formas de ejecución, contrata, administración directa o directa e indirecta, ¿correcto? Esas son las formas de cómo podemos ejecutar la obra y que hoy día nos estamos centrando en la indirecta, en la que es por contrato. Luego tenemos el sistema de contratación, o sea, cómo contrataremos. En el caso se haga esta obra por licitación, va a tener un sistema de contratación que puede ser suma alzada, precios unitarios y mixtos, ¿correcto? El precios unitarios, el suma alzada, como se está mostrando aquí, va a aplicarse bajo el sistema de contratación únicamente contrata. Únicamente contrata. En cambio, el sistema de contratación a precios unitarios aplica para contrata y también para lo que es administración directa, ¿ya? En este sistema de contratación a precios unitarios, nos dice que esto es aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Entonces, como no sabes tú con exactitud cuánto metrado tal vez será certero en el proceso de ejecución y está un poquito ahí incierta
la situación, entonces optaría porque ese expediente técnico en ese proyecto sea a precios unitarios. Esto es recomendable, en ese sentido es recomendable para obras donde hay mucho movimiento de metrados, ¿no? Mucho movimiento, por ejemplo, en cuanto a la ejecución de una partida, que la más conocida es movimiento de tierras. Entonces, por eso que es recomendable para obras horizontales, como obras de saneamiento, obras viales, obras hidráulicas también, canales, por ejemplo. ¿Ya? Aquí se valorizan las cantidades realmente ejecutadas, ¿no? Las que se están haciendo en campo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos partidas, encofrado y desencofrado, y tenemos la partida también concreto. En cuanto a la partida encofrado y desencofrado, el metrado contratado nos indica que 100 metros cuadrados, pero lo que ejecuto es 80 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto se va a valorizar o cuántos son los metrados realmente validados en este sistema de contratación? 80 metros cuadrados. Entendemos entonces que aquí sí va a haber reductivo, si te van a aplicar esa reducción del metrado si es que no lo hiciste. Luego tenemos la partida concreto, F'C 210 kilos centímetro cuadrado. El metrado contratado nos indica que es 200 metros cúbicos. El ejecutado 250. Aquí se va a dar por válido los 250 metros cúbicos. Es decir, si te van a reconocer estos 50 metros cúbicos adicionales y vendrían a ser un mayor metrado. Para el caso de este tipo de obras, decimos que el postor formulará su propuesta, ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto y que la entidad proporcione en sus bases los planos y especificaciones técnicas. Se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Y finalmente, este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierra, tales como carreteras, saneamiento, canales, presas, túneles, etc. Por ejemplo, tenemos una obra de una carretera asfaltada a precios unitarios. Nos dice que en los planos se indica que el asfalto de este pavimento es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones técnicas de 1.5 pulgadas de espesor. En la memoria descriptiva de 2 pulgadas de espesor. Y en el presupuesto media pulgada de espesor. La pregunta es cómo le pagaremos al contratista, cuál de esos espesores es válido, ¿no? Entonces, es importante mencionarles que en este sistema de contratación no existe un orden de prelación. No existe una importancia donde yo diga esto prevalece sobre el otro, como si lo había en suma alzada. Entonces, ante esa situación, lo recomendable es que se haga la consulta al proyectista, es decir, al consultor de la obra, para que determine lo que realmente corresponde utilizar en la obra. En este tipo de obras a precios unitarios, sí se reconocen los mayores metrados, ¿sí? Como adicionales o también los adicionales, ¿no? También, porque son dos cosas diferentes, un mayor metrado que una prestación adicional, son dos cosas distintas. Y también se descuentan los menores metrados, que son los deductivos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas como alcances que ustedes deben de tenerlo claro. En cuanto al procedimiento mixto, esto va a aplicar para obras por contrata nada más, y aquí la entidad opta por este sistema si en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión. Entonces, los que podrán ser contratados nos indican bajo este sistema de precios unitarios, y en tantos los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente definidas, serán contratadas a suma alzada. Muy bien, eso es en cuanto a los alcances generales. Otro de los alcances generales es indicarle que cuando se ejecuta una obra por esta modalidad indirecta o contrata, va a tener que ceñirse, como también ya se mencionó, a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. ¿Ya? Nos vamos a tener que ceñir netamente estas normativas. En cuanto a estas normativas, es importante mencionarles que toda ley tiene su reglamento. En cuanto a la ejecución de estas obras por contrata, vamos a ceñirnos a la ley de contrataciones, las cuales la verdad, tienen un historial de leyes que le han antecedido. Teníamos la ley a través del decreto legislativo 1341, que entró en vigencia el 7 de enero del 2017, luego salió el decreto legislativo 30225, y luego en el 2018, y se puso en vigencia en el 2019, apareció un decreto legislativo el 1444 que modificó ciertos puntos de la ley 30225, pero que se entiende que como vigencia tenemos la ley 30225. Toda ley, como ya les indicaba también, tiene su reglamento. Este reglamento que se utiliza es el siguiente, ¿no? Han habido también diferentes
tipos de reglamentaciones. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 350-2015-EF. Tenemos también el Decreto Supremo número 056-2017-F, que también reemplazó al anterior. Luego tenemos el último Decreto Supremo, el número 344-2018-EF, entró en vigencia en 2019. A partir de ese reglamento que sigue ahora vigente, han surgido diferentes decretos supremos que han modificado ciertos aspectos de este decreto supremo 344, como por ejemplo el 377-2019-F en el 2019, entró en vigencia el 14 de diciembre del 2019. Luego tenemos el decreto supremo número 168-2020-F, que entró en vigencia el 30 de junio del 2020. Luego tenemos el decreto supremo número 162-2021-EF, que entró en vigencia el 26 de junio del 2021. Pero si queremos, como vamos a decir conocimiento, saber cuál ley y cuál reglamento está vigente, es la ley 3022.5 y el decreto supremo 344-2018-EF. En cuanto a obras, lo que nos interesa un poquito puntualizar es que en este reglamento de la ley de contrataciones con el Estado hay diferentes artículos y capítulos, ¿no?, que se tienen. Pero lo que a nosotros más nos interesa dentro de este, digamos, funciones como supervisor, como residente, son las disposiciones referentes a obras. Por ejemplo, los artículos que hablan sobre el expediente técnico, sobre el residente y supervisor de obras, sobre los adelantos, sobre las amortizaciones del adelanto, sobre el cuaderno de obra, sobre valorizaciones y metrados, ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos de obra, reajustes, gastos generales, intervenciones económicas, recepción y liquidación, ¿no? Son algunos de los puntos que se tienen dentro de este capítulo obras, dentro del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Muy bien, ya si nos da un poquito la apertura con el tiempo, podemos ir a verificar porque el reglamento, bueno, básicamente nos da los puntos a tener en cuenta en cada uno de estos aspectos que ya les mencioné. Usted está próximo a hacer su liquidación, pues tiene que irse a la norma. ¿Qué nos indica el reglamento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tengo? Voy a tramitar una valorización. Tengo que irme al reglamento para ver cuál es el procedimiento, cuál es el plazo, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, para eso, usted no va a inventar nada. Si usted tiene una duda referente a algunos aspectos en su obra como residente supervisor, tiene que irse a su reglamento, ¿no? Muy bien, vamos hablando un poquito entonces del residente de obra. Cuando hablamos del residente de obra, vamos a indicar que este profesional debe de ser líder, ¿correcto? Es un representante técnico, ejecutor de la obra, es un ingeniero o arquitecto colegiado, debe tener una experiencia a partir de 2 años en la especialidad y tener conocimientos técnicos actualizados, ¿no? Una especie de miscelánea, ¿no? De puntos claves en el residente. Según el reglamento de la Ley de Contratación con el Estado, el artículo 179 nos indica que el residente puede ser un ingeniero o arquitecto, según la naturaleza de la obra. En todo caso, ya sea un residente o arquitecto, debe de estar colegiado, debe de estar habilitado y debe de estar especializado. Además, el residente de obra debe de contar con 2 o más años de experiencia profesional en la especialidad, según la naturaleza, la envergadura o complejidad de la obra. Este es designado por el contratista con la conformidad de la entidad, ¿no es cierto? En la que es administración directa, que es nuestro caso, ¿no? O por la unidad ejecutora de la entidad, si es que es por administración directa. Su participación es permanente y directa. Permítanme un ratito. Su participación es permanente y directa, ¿correcto? Este asume la dirección o conducción técnica, administrativa, financiera y contractual de la obra durante la ejecución. Es el representante también, representa al contratista para efectos ordinarios de la obra y no está facultado a pactar modificaciones al contrato. Asimismo, es el responsable de la dirección de obra o de llevar a cabo
el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo considerado en el proyecto, llevando a cabo la programación y control de actividades, coordinando constantemente con el personal que trabaja en la obra, contratista, supervisor y entidad, ¿no? Entonces, miren ustedes las funciones que tiene este profesional. No es poco, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos de un residente, estamos entendiendo que este profesional se va a encargar netamente de lo que es la producción, ¿no? Netamente producción, de llevar a cabo el proceso constructivo de la obra, del proyecto, en relación a tu expediente técnico y obviamente, pues, teniendo este refuerzo de las normas que tenemos para diferentes aspectos en ese proceso de ejecución. Pero siempre teniendo en cuenta esta trilogía perfecta, ¿no? Que es calidad, que es costo y que es tiempo, ¿no? Él ejecuta en función a estos tres aspectos, calidad, costo y tiempo, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Además de ello, perdón, si bien es cierto que la norma nos ha dicho que la participación de este profesional en obra es exclusiva, es decir, que él no puede estar en más de una obra, también la norma nos indica algunas excepciones. Dice que solo en el caso de obras convocadas por paquete, la participación es permanente, la participación indicada como permanente, como directa y exclusiva del residente van a ser definidos en los documentos del procedimiento de selección por la entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. Entonces, ¿qué nos indica? Si es que las obras son convocadas por paquetes, sí podrá tener el residente la participación en más de una obra, pero siempre y cuando estas también estén definidas en los documentos de procedimiento de selección y obviamente pues la entidad asuma esta responsabilidad. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener un residente de obra? En cuanto a los requisitos mínimos que debe tener un residente de obra son los siguientes. Debe de tener su título profesional, ya sea de ingeniero o ya sea de arquitecto, porque ambos pueden ejercer la residencia en una obra, pues un arquitecto o un ingeniero, ¿ya? Pero en todo caso, como ya lo mencioné también, este debe de estar colegiado y habilitado. ¿Cuáles son otros requisitos para poder ocupar el cargo de residente de obra? Es el de tener una especialización en el cargo y experiencia no menor de 2 años, no estar inhabilitado para contratar con el Estado, en el caso se ejecute una obra pública, no estar cumpliendo sentencia por delito doloso en el campo de la administración pública, tener un currículo vitae documentado con antecedentes penales y policiales limpios y cumplir con el perfil que nos exigen en función al proyecto, ¿no? Para el tema de residente. ¿Por qué? Porque a veces nos dan unos términos de referencia, nos dan unas exigencias de este profesional, y cuando van al proceso de ejecución, pues es con otras características que este tiene. Y ahí viene la incompatibilidad, y ahí viene el tema de aperturar procesos a los profesionales. ¿Cómo puede ser posible que tú me exijas un residente con tales características y al final cuando voy a campo, pues el que está ahí es otro, ¿no? Es un poquito también el problema ahí que tiene. En cuanto al perfil del residente de obra, vamos a indicarles que como perfil general del residente de obra se tienen las siguientes. En primer lugar, el residente debe de tener competencias técnicas y experiencia, poseer autoridad y liderazgo, aprender a trabajar en equipo, debe de tener esas condiciones, esa apertura de poder trabajar en equipo y conducirlo, conducta ética profesional, honestidad, transparencia, tener una capacidad también de resolver problemas, comunicativo y trabajar bajo presión. Yo consideraría que de todas estas perfiles que debe de tener el residente, lo importante es que pueda trabajar en equipo y ser empático y tener una conducta ética, ¿no? Entonces, cuando el profesional, en este caso residente de obra, indicamos que tiene, vamos a decir, este trabajo, o más que trabajo, vamos a decir esta característica, que es el de la producción, que es el de sacar adelante la obra, que es el de ejecutar el proyecto, entonces él tiene que
vamos a decir, pues, inhalar todos los actores que están en relación a esta ejecución, ¿no? Eso es importante. Y si no se aprende a trabajar en equipo, pues nada va a salir adelante en esa obra. Porque hay diferentes personas, actores, las que están interviniendo en esa ejecución de la obra. Está desde tu peón hasta de repente, pues, el supervisor, ¿no? Son diferentes tipos de personas que están ahí con un solo objetivo, que es el de culminar ese proyecto en el plazo indicado, ¿no? Cumpliendo calidad, costo y tiempo, como también se mencionó, y para ello tengo que seguirme a lo que es la norma. Entonces, en este sentido, yo como responsable de una obra y estando a cargo de la producción y de sacar adelante, tengo que aprender a trabajar en equipo. Tengo que aprender a trabajar en equipo, dando los lineamientos claros, una comunicación pues efectiva, porque a veces muchos de los problemas se originan porque en campo no se tiene una buena comunicación, porque yo asumo cosas que ya se deben de considerar y no doy los lineamientos claros, y no solamente me refiero a que el residente pues haga esa comunicación con los peones, sino entre su mismo equipo de trabajo. A veces hay muchas discrepancias, no se llega a un equilibrio, no se llega a un acuerdo y cada uno trabaja por su lado y salen pues las cosas mal. Entonces, fundamentalmente el residente tiene que tener esa característica, ese perfil de aprender a trabajar en equipo, valorar cada uno de sus integrantes que está ahí. Y este tema también de las conductas, como les mencionaba, ética profesional es importante, ¿no? Porque vemos tantos problemas que actualmente se originan por la corrupción, ¿no? Por la falta de ética, ¿no? Y básicamente, pues, el tema del dinero no creo que se pueda comparar a nuestra honra o a nuestro trabajo que nosotros hagamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces también son cuestiones de interpretaciones o porque desconocemos, ¿no? Por eso siempre les digo, en este tema sobre todo el tema de las obras públicas, hay que caminar de la mano con sus normativas. De lo contrario, vamos a estar haciendo las cosas como que ciegos, ¿no? Cerrados los ojos, y eso nos va a llevar muchas de las veces a cometer errores, ¿no? Que a veces son tan sencillos de evitarlos, pero por desconocimiento lo hacemos. Entonces, además de ello, otra de las cosas fundamentales dentro del perfil, para un poquito acotar aquí, es la capacidad de resolver los problemas. En obras, por lo general, vamos a tener diferentes problemas que solucionar. Una obra que no tiene problemas no es problema, así como una vida que no tiene problemas no es vida, ¿no? O sea, es parte de, no existen vidas perfectas, tampoco existe obra perfecta, ¿no? Entonces los problemas van a estar ahí. Las cosas van a estar ahí, no podemos cambiarlas. Lo que sí vamos a poder hacer como profesionales es poder afrontar esa situación de la mejor manera, dando las mejores soluciones, dando las mejores salidas, ¿no? Y eso es lo que sí es nuestra responsabilidad, ¿no? El de dar las soluciones, el de poder aportar, el de gestionar adecuadamente las cosas en sus obras con el objetivo que éstas se ejecuten bajo los aspectos de calidad, costo y tiempo. De otro lado, cuando nosotros hablamos del residente, es importante indicarles que más que el residente lo miremos como jefes, debe de tener las aptitudes de ser un líder, ¿no? Es que es diferente, ¿no? Que es diferente que un residente sea jefe a que sea líder. Son cosas totalmente diferentes. El hecho de ser un líder, correcto, de ser una persona líder, implica diferentes también habilidades interpersonales que tener valores y actitudes, y por supuesto también competencias técnicas. Yo mencionaba también en una conferencia ya pasada que hablábamos sobre los asistentes técnicos, que hoy en día a veces nosotros, los ingenieros, me incluyo, nosotros a veces damos más preponderancia a la parte cognitiva, ¿no? Un poquito nos esforzamos por capacitarnos más, por tener, digamos mucha base con respecto a esa parte del conocimiento, de la parte cognitiva, ¿no? De mejorar mis actitudes en cuanto al conocimiento, ¿no? Mucho nos enfocamos ahí, ¿no? Y obviamente nos ayuda, sí, para tener mejores oportunidades, mejores respuestas ante las situaciones que en mi trabajo se me presente, y sobre todo cuidarme pues de alguno de los problemas que puedan suscitarse, ¿no?
Para eso tengo que conocer. Ya les he dicho, y eso es importantísimo, alimentar la parte cognitiva en nosotros. Pero déjenme decirles también que como seres humanos, una de las cosas que deberíamos de trabajar mucho y que nadie nos enseña, que desde pequeñito nadie nos enseñó, es a fortalecernos en la parte emocional, en la parte mental, en la parte espiritual, ¿no? Algunos lo hacemos porque ya son creencias que vienen así de familia, porque así nos educaron, porque la vida nos golpeó y tuvimos que sacar nuestra fortaleza, lo mejor de nosotros, y eso fue dándose en el camino, en el proceso. Pero muy pocos te dicen, pues, fortalécete o tú mismo aprendas o, digamos, tomas un curso, ¿no? Para poder de repente fortalecer esos aspectos, que créame, es importante. Yo considero que más que la parte cognitiva, el tener este equilibrio mental, emocional, ¿no? Y eso hace que en sumas seas una mejor persona. Porque yo también siempre soy de la idea y estoy convencida que un buen profesional, ¿sí? Para que seas un buen profesional, primero tienes que ser una buena persona. No podríamos hablar de un buen profesional si eres una mala persona. Estaríamos hablando de cosas divorciadas. Y como residentes también, porque a veces, déjenme decirles que como residente sí puedes hacer el mejor, puedes exigir, puedes sacar adelante tu obra. Perfecto, te aplaudo, ¿no? 10 puntos, terminaste tu obra en el tiempo, gastando, digamos, el presupuesto indicado, con la calidad, perfecto. Pero si miramos atrás, ¿qué has dejado, no? Como huella, maltrato a tus asistentes, maltrato al personal, no les has pagado, has quedado debiendo a proveedores, ¿no? En fin, donde la verdad yo no sé cuál tenga más satisfacción. Entonces, un poquito hay que ponernos a pensar. Yo sé que de repente ustedes también, muchos nos preocupamos, y me incluyo dentro de ese grupo. Bueno, me preocupaba porque ahora ya también me preocupo de otras cosas. Muchos nos preocupaban por la parte cognitiva y pensar que ser un profesional simplemente es que es aquel profesional que tenga muchos conocimientos, ¿no? Y no es así la vida. No es así la vida y eso lo vamos a aprender en el camino, ¿no? Y para ser un residente en toda su amplitud de la palabra, fíjense ustedes que también tendrían que preocuparse por esos aspectos, porque hay profesionales, la verdad, que dejan mucho que desear. Y a mí no me interesaría que haya un profesional, digamos, como siempre les molesto, ¿no? De la NASA, ¿no? O que sean los mejores, entre comillas. No, a mí me interesaría un residente que aprenda a tratar, o sea, que sepa tratar a su personal, que sea empático, que sea comunicativo, que genere un buen clima de trabajo, que sepa trabajar en equipo, que sepa sobre todo tratar a la gente. Porque de lo contrario, créanme que nadie les va a seguir. Y si usted se pone a pensar un poquito, como residente, que es el profesional de cajón, que va a tener que hacer realidad ese proyecto, es decir, digamos, la ejecución, usted no lo va a hacer solo, como residente. Usted lo va a hacer, usted es el capitán del barco, pero usted no va a hacer nada ahí. Usted no va a ponerse a sentar ladrillos, usted no va a gestionar los materiales. Usted tiene pues un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Entonces, como capitán, usted tiene que dar lo mejor para su gente, hacer que se sienta bien para que todos caminen a su ritmo, para que todos miren el mismo objetivo que usted y trabajen en eso. Pero si nosotros no nos comprometemos en ese sentido, en nuestras obras, ¿no? A tener todas estas condiciones que me ayuden a que esto salga bien, se cumpla, pero sin maltratar a nadie, que se dé de la mejor manera, creo que las cosas van a ser mejores. Ya, entonces eso un poquito les digo porque mucho tiempo ya y conversando también con mis colegas, a veces pensamos que simplemente es ejecutar la obra, no viendo lo que atrás hayas hecho, ¿no? O de repente habiendo tenido actos de corrupción a diestra y siniestra, pues no interesa, la obra se culminó. Entonces yo creo que eso tampoco es correcto. Y los residentes, que son los primeros profesionales de primera línea encargados en la ejecución, pues tienen que también hacer que estos proyectos tengan un enfoque diferente. No solamente yo al momento que ejecuto, pues estoy haciendo realidad un proyecto, digamos, para cumplir una necesidad, también tengo que evaluar todas las consideraciones que se han tenido en este proceso. Han habido personas involucradas, objetivos por cumplir, han habido muchas cosas.
y que esa filosofía pues nosotros también tenemos que transmitir al personal, ¿sí? Porque si no, la verdad, no tiene ningún sentido ello, ¿ya? Estas son algunas de las cositas que también les estaba mencionando. El residente no solamente debe tener condición. Yo creo que más que ser jefe hay que aprender a ser líder. Y los residentes deben de ser líderes, porque son aquellos profesionales que, vuelvo a repetir, es en realidad el proyecto. Y necesitan de todos. Él no lo va a hacer solito. Necesita de todo su equipo de trabajo. Y para que su equipo de trabajo se identifique con él y caminen al mismo son y puedan llegar a cumplir la misma meta, pues tiene que transmitir eso, esa confianza, ese buen trato, esa comunicación, esa actitud positiva, ¿no? Todo lo que tú quieres que se plasme, tú eso lo tienes que transmitir a tu gente. Y ellos van a caminar a tu ritmo, van a caminar hacia tu objetivo, y créeme que la satisfacción es totalmente distinta a cuando tú lo exiges, a cuando tú maltratas, a cuando tú no sabes ni siquiera dar una directiva a tu gente, ¿no? Piensas que son tus esclavos o piensas que la gente no merece un buen trato, ¿no? Entonces eso no es así. Eso tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que aprender a cambiar, ser más empáticos, más comunicativos. Sobre todo el trato es indispensable, ¿ya? En cuanto a las funciones y responsabilidades del residente de obra, pues este tiene diferentes funciones y a su vez cada función también tiene una responsabilidad, ¿sí? Para este profesional. Una de las funciones y también responsabilidades que tiene el residente de primera línea es hacer una revisión del expediente técnico. Sí, eso lo dice también actualmente nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. La revisión del expediente técnico. Esos son fundamentales, ¿ya? Revisar tu expediente. Antes, ¿cómo hacíamos? No había una reglamentación en donde nos decía que el residente y su profesor deben de revisar el expediente técnico. No la había. Pero de igual manera los profesionales sabíamos que eso era necesario, porque lo que yo voy a ejecutar es un expediente técnico que de repente voy a ir a campo y no es nada de lo que dice allí. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo yo asumo la responsabilidad y cómo yo podría ejecutar ese proyecto? Lo voy a hacer, sí, pues, pero va a tener que replantearse las cosas, no voy a poder avanzar, sobre todo. Entonces, en ese sentido, nosotros, antes de iniciar un proyecto, la ejecución, pues por intuición hacíamos la compatibilidad, ¿no? Un informe de compatibilidad entre lo que está en el terreno y lo que está en tu expediente técnico, ¿ya? Entonces, actualmente en el reglamento, el decreto supremo 344 plasma esta revisión del expediente técnico, ¿no? Donde nos dice que tendremos 15 días para plazo de ejecución menores a 120 días calendarios y un plazo de un mes para revisar y emitir este informe de la evaluación de tu expediente técnico para proyectos cuyo plazo de ejecución sea mayor a 120 días calendarios. Entonces ya un poquito, cuando ya está en un reglamento, ya es de carácter obligatorio, ya hay responsabilidad que nosotros tenemos que asumir referente a ese aspecto y que es vital, porque la norma nos dice que de la revisión de este expediente técnico van a salir los probables adicionales, mayores metrados, ampliaciones de plazo, modificaciones, en fin, todo lo que a veces son un dolor de cabeza en el proceso de ejecución, y como lo vemos ahí nada más y no lo revisamos anteriormente, pues hace que todos los plazos se ajusten y no nos permita pues hacer una obra con eficiencia, ¿ya? Otra de las funciones y responsabilidades es el de participar en el acto de entrega del terreno, es el de dirigir, supervisar la ejecución, más que todo el de asumir esta ejecución, este direccionamiento del proyecto de acuerdo al expediente técnico, ¿no? Él es el que se encarga de hacer realidad lo que está en el expediente técnico a el terreno, ¿no? Y todas las implicancias que este tenga. Es el responsable también directo de la ejecución de la obra en los aspectos técnicos, administrativos y de seguridad. También tiene la función y responsabilidad de aperturar el cuaderno de obra y realizar anotaciones durante la ejecución de la obra. Y también el de realizar el control de calidad de todos los materiales a emplear. También
el residente, perdón, se va a encargar de supervisar los rendimientos de la mano de obra, equipos y maquinarias. Miren ustedes que dentro de estas funciones y responsabilidades que tiene el residente de obra, uno de los aspectos yo considero claves que le va a ayudar mucho al residente para que pueda hacer la ejecución de este proyecto en función a calidad, costo, tiempo, es con la supervisión de los rendimientos, de la mano de obra sobre todo, ¿no? De la mano de obra. ¿Por qué? Porque muchos de los, digamos, inconvenientes que se tiene en el cumplimiento de tu proyecto con el mismo plazo, con el mismo costo, sobre todo con esos dos parámetros, es porque los rendimientos no se ajustaron, los del expediente, a lo que yo estaba ejecutando. Pero a veces muy pocos lo toman en cuenta, ¿no? Ejecutan, ni siquiera ven los costos unitarios de su expediente técnico y como consecuencia vemos que la obra ya está por terminar su plazo, que la obra también en cuanto al presupuesto ya está en rojo. ¿Y es por qué? Porque yo no hice la supervisión de mis rendimientos. Porque créanme que ese valor llamado rendimiento que va en tus costos unitarios, que te sirve para poder hacer presupuestos y también para plasmar tu programación, en muchos de los casos están desfasados. Lo único que tenemos son rendimientos mínimos oficiales de la CAPECO del año 69, que solamente es para el rubro de Lima y Callao y para el rubro de edificación, y existen solo algunas partidas. ¿Qué pasa con las demás partidas? ¿Qué pasa con las demás regiones, provincias, distritos de nuestro país? ¿Cuáles son los rendimientos que yo voy a dar como valederos o que me van a servir a mí para poder ejecutar correctamente? Entonces de eso no se habla mucho. Y vamos a decir que en resumen se están haciendo expedientes técnicos con rendimientos irreales y bajo esa situación están los residentes. Hacer realidad en cuanto al cumplimiento de costo, de tiempo y de calidad con rendimientos, imagínense, desfasados. Hay algunas instituciones sí que trabajan mucho en el tema de mejora de sus datos, ¿no? Para sus proyectos y tienen directivas de expedientes técnicos que usan en su zona y todo lo demás. Pero sucede que eso no las tienen todas, solamente algunas. Entonces, eso es uno de los puntos, yo creo, clave que se tiene en relación al no cumplimiento del tiempo y costo. O sea, muchas de las obras no cumplen en el costo y el tiempo. ¿Por qué? Porque sus rendimientos no se ajustaron. Porque te dijeron X rendimientos y cuando fuiste a campo a ejecutar, hiciste X-1, X-2, ¿no? Y eso realmente te trajo implicancias en el cumplimiento del costo y del tiempo. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tener muchos residentes. Les recomiendo evaluar este valor llamado rendimientos y se van a dar con la gran sorpresa o de repente vamos a estar tranquilos sabiendo que el rendimiento está concordante con lo que está en el expediente y como consecuencia yo puedo decir o presumir que sí se va a cumplir en costo y en tiempo, pero obviamente tengo que ir verificando, ¿ya? Asimismo, del realizar el seguimiento y control de la programación de obra, disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico, optimizando el uso de los recursos, participar constantemente en las reuniones de la obra, realizar informes técnicos económicos sobre los avances físicos de la obra, y es el responsable de la elaboración de las valorizaciones y también liquidación de la obra, y es el responsable de las condiciones de seguridad y higiene en la obra. Fíjense ustedes, yo decía al inicio que el residente pues tiene diferentes funciones que cumplir. Tiene bastante trabajo. En realidad el residente es la hormiguita que va a estar permanente en campo porque tiene que hacer realidad ese proyecto. Todo lo que está en tu expediente lo tiene que hacer realidad a través del proceso de ejecución. Para cumplir ese proceso de ejecución, el profesional tiene que estar a la vanguardia y en cumplimiento de sus normas, ¿no es cierto?, de su expediente técnico. Entonces, por ahí como que ya de por sí el trabajo es fuerte. Ahora, cuando hablo de ejecución, no solamente me estoy refiriendo al proceso constructivo. Fíjense ustedes que ese tema de la ejecución inhala varios aspectos a seguir. Por ejemplo, la seguridad y salud. Por ejemplo, la calidad. Por ejemplo, la parte medioambiental, ¿no? Y la parte técnica misma. Y el residente es el responsable. Él es el que finalmente va a tener que dar la cara de todo lo que sucede en la obra con el supervisor.
La norma no habla de otros profesionales, la obra no habla de un ingeniero de calidad, ¿no? De un ingeniero de seguridad. La norma habla de residente y supervisor, y se entiende que el residente es el jefe en cuanto a la ejecución, y todos los demás especialistas que hayan y todos los demás apoyos que hayan, pues van a estar en función al residente, ayudándolo en este proceso de ejecución. Obviamente van a asumir sus responsabilidades cada uno como especialistas, sí, pero ¿quién es el cabeza en cuanto a la ejecución? Residente. Y obviamente tiene un apoyo porque es el que verifica todas las condiciones que debe de darse según la normativa, según el expediente, porque la entidad no puede ir como tal, ¿no? Entonces, es un representante de la entidad para que pueda velar por el cumplimiento de las normas del expediente técnico, y obviamente, pues, hagamos ese control efectivo que se quiere, ¿no? Y ahí estará el supervisor, monitoreando, supervisando, verificando todo lo que haga él, residente de obra, ¿no? Entonces, así un poquito la situación. Entonces, miren ustedes que el residente no tiene por qué hacerse la vista gorda en cuanto, por ejemplo, a seguridad. No, pero hay un ingeniero de seguridad, está perfecto. Hay un ingeniero de seguridad que nos está ayudando en la ejecución de la seguridad, no solamente en el trabajo, sino también ahora con este tema del COVID, que un poquito nos ha complicado más el trabajo, pero hay que hacerlo. Pero usted, residente, tiene que siempre monitorear también ese trabajo, exigir que se haga eso, dar las pautas necesarias. Por eso le decía trabajo en equipos, todos apoyan y calzamos en el engranaje, ¿no? De esa pieza, pero tenemos que apoyar, y el residente pues es el líder, es el capitán, y tiene que hacer que todos se identifiquen con ese objetivo y que todos desde lo que tienen allí como función aporten y se siga de la mejor manera. No digo que el residente vaya a maltratar por el tenor que tiene de ser el jefe ahí, vaya a maltratar al personal. Al contrario, buen trato, recuerden, ¿no? Empáticos. Muy bien. ¿Cuándo y dónde inicia las funciones del ingeniero residente? Las funciones que, digamos, se va a iniciar en el ingeniero residente van a ser en etapas, pues, o digamos, durante todo el proceso de la obra. Pero hay una etapa o una actividad previa al inicio de la obra, que es en cuanto al trabajo de reconocimiento del área donde vamos a ejecutar el proyecto. Una vez que hemos hecho reconocimiento de la zona donde vamos a trabajar, hay que hacer la revisión del expediente técnico y posteriormente, en concordancia con el artículo 177 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, pues preparar un informe de revisión del expediente técnico, donde vamos a visorar las probables pues deficiencias que hay en el expediente técnico, omisiones, y producto de ello, pues también digamos que se van a generar adicionales o mayores metrados o menores metrados o ampliaciones de plazo, ¿no? O modificación de repente, o vamos a mandar a consultas, qué sé yo, al proyectista referente a ciertos puntos. Entonces ahí un poquito es el diagnóstico que se hace en cuanto a este expediente técnico. Las funciones generales del residente de obra pues van a ser a 4 niveles, como representante del contratista, porque tiene funciones específicas que se trata en cuanto a la ejecución, y ahí está haciendo esas funciones como representante del contratista, como representante técnico de la obra, porque se encarga de velar por todos estos aspectos técnicos de la misma, como responsable administrativo de la obra por todos los documentos que tienen que gestionar también en relación a la ejecución, y como responsable administrativo también contractual. A ver, luego tenemos también algunas atribuciones y limitaciones del residente de obra. El residente puede anotar en el cuaderno de obra la causal de una ampliación de plazo. También puede informar vía cuaderno de obra la culminación de la obra y pedir su respectiva recepción. Debe de practicar la liquidación del contrato de la obra. Debe de anotar también en el cuaderno de obra la necesidad de las prestaciones adicionales. Pero el residente no puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que no puede hacer? Solicitar a la entidad la ampliación de plazo. Tampoco puede entregar la obra a la entidad con su sola firma en el acta. Tampoco puede presentar la liquidación a la entidad o observar el de la entidad. Y finalmente tampoco puede solicitar a la entidad la aprobación de una prestación adicional. El residente puede sustentar el adelanto para materiales, puede presentar al supervisor la valorización de mayores gastos generales y puede registrar asientos en el cuaderno de obra en representación del contratista. Y el residente no puede solicitar a la entidad el adelanto para materiales, tampoco puede presentar a la entidad la valorización de mayores gastos
generales, eso es competencia del supervisor, y tampoco puede impedir a la supervisión realizar sus anotaciones en el cuaderno de obra. En cuanto algunos alcances más de lo que es el residente, este debe de permanecer en obra, debe ejercer función directa en función a lo que les se ha mostrado del residente, debe ejercer funciones en una sola obra, salvo los casos de obras convocadas por paquete. En las obras por paquete, las condiciones de su participación están definidas en los documentos del proceso de selección y esto es responsabilidad de la entidad. Y el residente debe anotar en el cuaderno de obra la culminación de la garantía de fiel cumplimiento, la decisión de suspensión del plazo de ejecución por incumplimiento, permanentemente el desarrollo debe de también monitorear de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados semanalmente, la necesidad, si es que se origina del adicional de obra, el inicio y fin de las circunstancias que darían origen a las ampliaciones de plazo y la fecha de culminación también de las obras, ¿no? Son algunos de los aspectos que debe de revisar pues el residente de obra. De otro lado, el residente también, miren ustedes que va a tener que encargarse una de las partes que hacemos en el proceso de ejecución, que es el de entregar las valorizaciones de obra principal, también las valorizaciones de mayores costos directos y mayores gastos generales, también el de acordar un precio con el supervisor o inspector de obra para los precios unitarios de partidas no previstas en el caso se originen prestaciones adicionales, y debe de presentar el cuaderno de obra al comité de recepción al inicio de la recepción de la obra. En cuanto a los requisitos para ejercer la profesión, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, según el decreto supremo número 016-2008-vivienda del reglamento de la ley 28858 nos indica que hay 3 requisitos que cumplir. Primero, que el profesional tenga un título ya de ingeniero o arquitecto, contar con un número de SIP o un número de CAP y estar habilitado por el SIP o el CAP, ¿no? Según sea su estatuto. Estos documentos suscritos por ingenieros no inscritos en el SIP y sin tener certificados de habilidad no tendrán efectos administrativos. Quien ejerza, también nos dice el Código Penal 363, quien ejerce la profesión sin tales requisitos serán pasibles de la sanción penal. Esta sanción penal nos habla de reprimir de su libertad profesional por un plazo de entre 1 a 4 años. Y esto se va a dar nuevamente, repito, si es que has ejercido la carrera sin tener un título. O que si teniendo un título no reúnen los requisitos legales, es decir, no estás habilitado, ni tampoco estás, o no estás colegiado y tampoco estás habilitado. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los requisitos que se tengan al día para ejercer la carrera, ¿no? De repente nadie te lo puede, como se dice, vamos a decir, pues encontrar ese error, pero siempre en la vida tenemos nosotros que actuar de manera, pues, formal, legal, ¿no? Porque en algún momento a veces llegan los problemas, ¿no? Entonces eso, imagínense, es bastante complicado. Hay que tener en cuenta también que una adecuada designación del residente de la obra nos va a permitir llevar al éxito o al fracaso, ¿no? O sea, no solo es proveer a las obras por contrata de todos los recursos que esto necesita, ¿no? No solamente es que ellos tengan los mejores materiales, la mejor maquinaria, ¿no? El mejor personal, sino que imagínense que cuando hablamos del residente, este es el jefe, ¿no? Este es el capitán del barco y por lo tanto este debe de saber conducir a todo su equipo pues hacia el éxito, ¿no? Hacia la culminación, hacia el objetivo. Entonces, tiene que tener esas características, esas condiciones de que se pueda dar esto, ¿no? De que se conjuguen estos aspectos que se necesitan en la obra para poder nosotros terminar. Si bien es cierto que en las obras por contrata, pues, la entidad no se va a encargar de la compra ni de la, digamos, proveer de las maquinarias, equipos, tampoco del personal, pero recuerden que está encargando la responsabilidad pues a una empresa contratista, donde la empresa contratista pues tiene esa delicada, vamos a decir, responsabilidad de poder cumplir esa ejecución en el plazo adecuado,
no solicitando más presupuesto, salvo que haya una prestación adicional o un mayor metrado, y sobre todo cumpliendo con los parámetros de calidad, ¿no? Y es allí la función fundamental del supervisor, porque el contratista, en honor a la verdad, puede hacer lo que él quiere, ¿no? Un poquito para ganar, puede bajar calidad, menos bolsa de cemento, por ahí, como se dice, pues, cabecear las cosas, ¿no? Como previamente se habla en obra, pero no va a suceder así si es que el supervisor está muy atento a lo que haga el contratista, o sea, a través del residente. Y hay que ser muy éticos, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes como residentes están trabajando para la contratista, ¿no? Pero también tiene que sobre todo prevalecer su sentido común y su profesión, ¿no? Porque a las finales el contratista, pues a veces son consorcios, entonces desaparece. Quien va a quedar manchado o quien va a tener ese problema va a ser el profesional. Entonces por ahí tienen que trabajar muy conscientes, ¿no? De lo que están haciendo. Bien, aun cuando se tenga personal, como dice ahí, competente, la dirección del residente de obra es vital para garantizar la satisfacción del cliente y los resultados del contratista. Cuando hablamos nosotros de los parámetros de un proyecto que deben de ser cumplidos, esto se va a dar en función a 3 puntos vitales. Cumplimiento del parámetro calidad, costo y tiempo, ya lo hablamos, la trilogía perfecta. Cuando hablamos de la calidad nos estamos refiriendo a que se deben de cumplir los parámetros de las especificaciones técnicas. Cuando hablamos del parámetro costo, pues debo de cumplir los parámetros del presupuesto. Cuando hablo del parámetro tiempo, es que debo de cumplir los cronogramas o programas de ejecución de obras. Y en esta trilogía perfecta les decía que un aspecto vital que yo les aconsejo a los residentes que trabajen mucho o lo evalúen es la parte del rendimiento, ¿no? Eso es esencial, porque si nosotros no nos damos cuenta cómo están los rendimientos programados versus los ejecutados, pues vamos a tener graves problemas. No vamos a poder detectar cómo estamos yendo, o sea, por qué estamos teniendo de repente este tiempo que se me está yendo de más, o por qué estoy gastando más presupuesto, ¿no? Y eso nosotros lo vemos, es un pan de cada día que las obras, ya antes se hablaba mucho de esto, de que si la obra es para un año, se hace en año y medio, si dice 1 millón, se gasta 3 millones. Hablábamos mucho de eso en obras por administración directa, ¿no? Por la misma burocracia, a veces la falta de recursos que se dan para las obras, por la mala gestión, en realidad, pública. Pero ya ahora esto se traduce hasta las obras por contrata, ¿no? De verlas que ya su tiempo se pasó, pero ellas siguen como si nada, trabajando, ausencia del residente, ausencia del supervisor, de los especialistas, ¿no? Las obras prácticamente están abandonadas. Y déjenme decirles que el maestro de obra o los técnicos no pueden hacer mucho. Y al final la responsabilidad no va a ser el maestro de obra ni los técnicos que estén ahí, es de los dos profesionales, lo dice la norma. Entonces tenemos que ser más conscientes con nuestro trabajo, tenemos que ser más conscientes con los proyectos que nosotros estamos a cargo, nos comprometemos como profesionales pues a cumplir, ¿ya? En cuanto a la responsabilidad o a las disposiciones que hay que cumplir como profesionales, en la norma G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos indica que el residente es responsable de dirigir la obra, en donde va a tener que asegurar que la ejecución de esta se realice en conformidad con el proyecto aprobado y licencia respectiva, y que cumpla con lo normado en el presente reglamento. Miren, ahí está, las responsabilidades según nuestro reglamento que debe de tener, ¿no? En cuenta el residente, ¿ya? Es por eso que cualquier cosita nos apertura un proceso porque hay diferentes normas, diferentes documentos donde nos indican nuestras responsabilidades, ¿ya? Bien, un poquito por el tiempo vamos a ir. Hay también aquí delitos más comunes en función al residente de obra, y esto sobre todo en el manejo del cuerno de obra. Son 3 delitos fundamentales: la colusión, el peculado y la malversación. Todas estas inciden en que es pena privativa de la libertad, ¿no? Por ejemplo, la colusión es no menor de 3 años ni mayor de 15 años. Y esto es básicamente cuando el residente y supervisor de manera concertada, premeditada, registran cuerno de obra que está concluida al 100% y eso no es verdad. Peculado es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 8, y esto, por ejemplo, se
presenta cuando se registra el ingreso de materiales al almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes. Y la malversación de fondos, que básicamente es un delito que se paga con pena privativa de la libertad, no menor de 1 año ni mayor de 4 años. En cuanto a las responsabilidades que se tienen, es la administrativa, civil y penal. La administrativa básicamente es el tema de un proceso que te sigue la entidad pública, no pasa más que una amonestación. La civil, ya hay un pago que hay que hacer al Estado, la famosa reparaciones civiles por el daño que se compruebe que has hecho como profesional por tal o cual situación. Y la penal, que ya es básicamente pues cárcel, ¿no? Y que esto es un poquito más delicado. En cuanto al supervisor de obra, este también es una persona donde se llaman inspector o supervisor. El inspector, como resumen, decimos que es aquel funcionario que es servidor de la entidad. El supervisor es una persona natural o jurídica. Este inspector o supervisor tiene que ser también un profesional totalmente colegiado y habilitado. Debe de tener una experiencia al igual que el residente, a partir de 2 años su especialidad, conocimientos técnicos actualizados. Se contrata al inspector supervisor cuando el valor de la obra es mayor o igual al valor del presupuesto del sector público para el año fiscal, y este tampoco puede estar en más de una obra. En cuanto a estos aspectos de la supervisión, pues también es importante decirles que cuando hablamos de supervisión estamos hablando de un conjunto de actividades que consiste fundamentalmente en hacer seguimiento, en hacer control de carácter normativo, técnico, administrativo del control de la calidad en la obra, y que esto es efectuado por un profesional, por una persona con experiencia y conocimientos en la materia, en este tipo de proyectos, para asegurar que la obra se ejecute con calidad, con costo y con tiempo. Y estos están establecidos en el contrato. Además, el supervisor o inspector, vamos a decir que es una persona representante de la entidad que financia la obra, que realiza la actividad de supervisar, de monitorear la obra de ejecución que realiza el contratista, teniendo el objetivo de controlar el tiempo, la calidad y costo en la obra. El supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra, y los supervisores de obra son contratados como resultado de un proceso de selección, mientras que el inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad expresamente designado por esta. Los inspectores deben de ser designados también con resolución. ¿Cuál es el rol de la supervisión? Vemos aquí un cuadro donde podemos un poquito entender esta situación. El supervisor va a coordinar constantemente con el proyectista. El supervisor informa, coordina, asesora a la entidad, y la entidad emite una opinión al proyectista. A su vez, el supervisor controla y brinda las soluciones al contratista. El supervisor no solamente está en campo para, vamos a decir, ver los errores que haga el contratista, no solamente está para eso, está para que también ante algún problema brinde las soluciones. Aquí no vamos a decir que el mejor supervisor es aquel profesional que, vamos a decir, ve más errores en el contratista o supervisor o en el proceso de ejecución. No es el que detecta más errores, sino que viendo estos errores, él también ayuda con su experiencia a que estos se puedan solucionar. Obviamente eso no refiero a que acá no hayan responsabilidades que asumir, ¿no? Yo no me estoy refiriendo a eso, sino que cada uno pues tendrá que asumir lo que le corresponde, pero para nada el supervisor pues debe de ser vamos a decir, una persona que no ayude en que el proyecto camine, ¿no? Para nada debe de ser eso. O que entre profesionales, supervisor y residente lleven sus problemas personales y afecten la obra. O sea, para nada se está hablando de eso, ¿no? Acá deben de brindarse las soluciones por respectivas. En cuanto a la ley de contrataciones con el Estado, nos indica en su artículo 186, inspector o supervisor, nos dice que durante la ejecución de la obra debe de contarse de manera permanente y directa con un inspector o con un supervisor, según corresponda, y que queda prohibida la existencia de ambos en una obra.
El inspector es un profesional, ya lo decíamos, servidor de la entidad, expresamente destinado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En caso de ser una persona natural jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente en la obra. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Y es obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. ¿Ya? En cuanto al inspector, ya vamos a indicarles que este profesional que va a desempeñar esta función de inspector puede ser un arquitecto, ya decíamos, un ingeniero, colegiado, habilitado y especializado. Debe de ser un funcionario, servidor de la entidad, mínimo 2 años, y debe de cumplir con las mismas calificaciones profesionales del residente. El supervisor es una persona también natural o jurídica, especialmente contratada para dicha actividad, mínimo 2 años de colegiado en su respectivo colegio, y su contratación es consecuencia de haberse adjudicado a la buena pro de un proceso de selección de supervisión. En cuanto al perfil del inspector o supervisor, se entiende que el inspector o supervisor, por la investidura que se tiene, que es la máxima autoridad en la obra, que es el que va a canalizar y a filtrar todo lo que haga el residente, o sea, no se va a mover nada o no va a seguir, digamos, haciéndose las demás partidas de repente, si es que el supervisor no da el visto bueno. El residente puede hacer todo, puede ejecutar, puede querer hacer mil y un cosas, pero si es que no tiene la aprobación del supervisor, de nada estamos hablando. Entonces es la máxima autoridad en obra. Y como tal, pues debe de tener este perfil, en primer lugar, de esta experiencia, ¿no? Que nos permita preguntarle, que nos permita consultarle y que nos permita dar las soluciones, sobre todo. Porque a veces son ingenieros que tienen mucha experiencia, ¿no? En el papel, ¿no? Pero cuando vamos digamos, a la realidad, pues no nos brinda soluciones. Y el supervisor está también ahí para brindar la solución. No solamente ir a mirar, mira, estás mal y voy a mandar un documento, ¿no? No solamente está para ir a sentar en el cuaderno de obra lo mal que lo estás haciendo o, digamos, dando luces de que las cosas las estás haciendo terriblemente, ¿no? No solamente es eso, es ir y aportar, ¿no? Ya si vemos que eso no funciona, pues ya tendrá que tomar cartas en el asunto en función a la contratista, al residente que está a cargo. Dentro de estas funciones o perfil más que todo que debe de tener este profesional, que es el supervisor inspector, debe tener en primer lugar la experiencia que permita y que le dé la tranquilidad también al residente en poder hacerle las consultas y sobre todo obtener las soluciones para que la obra siga marchando sin interrumpirse, ¿no? Debe de tener la seriedad también necesaria para representar con eficacia al contratante en todo lo que respecta. Ojo, el supervisor e inspector es el representante técnico de la entidad, ¿no? Es como que el Estado le está designando la delicada función de verificar que esa obra que va a ser patrimonio del Estado esté en concordancia con el reglamento y con las normas y con el expediente, ¿no? Y de eso tiene que encargarse el supervisor, de evaluar al milímetro en que todo lo que se realice sea en concordancia a algo, ¿no? Entonces ya cuando, por ejemplo, el supervisor no va a obra, cuando yo ya salgo a comer con el supervisor, cuando ya pierdo el respeto al supervisor, así como en casa cuando se pierde el respeto a los padres, realmente los hijos ya pues de qué estamos hablando, se pierde todo. El respeto es lo fundamental, pero el respeto no se compra, el respeto se gana, ¿no? Y los profesionales también que llegan a obra pues tienen que ir con ese consigna, que el respeto se gana y hay que demostrarlo con nuestro trabajo, con nuestra seriedad, con nuestro profesionalismo, con nuestros valores, con nuestros criterios técnicos y sobre todo también brindando las soluciones efectivas, ¿no? Entonces por ahí un poquito hay que cambiarnos el chip, que el supervisor está para simplemente ser el malo de la película, llegar y solamente observar, criticar y decir que solo estás mal, que también hay que aprender digamos, a conducir de una manera diferente,
¿no? Porque al final son colegas, porque al final es un equipo de trabajo que se tiene ahí, y que se lucha por un solo objetivo. Claro que las cosas pueden andar mal y que yo como profesional puedo, pues, digamos, anticipar, digamos, en primera línea al residente que está haciendo las cosas mal y puede mejorar, y que si ya no lo hace, pues obviamente tengo que proceder con toda la parte documental y todo lo que corresponde. Pero miren ustedes que el supervisor tiene que ser un profesional idóneo, pues, ¿no? De lo contrario, pues, vamos a estar mal. Si ya imagínense, el contratista le da un sueldo que he visto en obras, aparte del que tiene por la entidad, el supervisor, si ya el contratista aparte le da un sueldo, le da una, vamos a decir, un bono al supervisor, imagínense ya de qué seriedad estoy hablando, ya de qué control estoy hablando, de qué trabajo serio estoy hablando. Es una burla, ¿no? La verdad, es una burla, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, estaba especialista en una obra y no ha sido mi función porque soy especialista de costos. Entonces, en esa oportunidad estuve de especialista de costos, entonces voy, estaban haciendo las necesidades de campo y no pasaba. Entonces le digo a la señorita asistente, le digo, pero le digo, estas necesidades no están pasando, es una obra de pavimentación principal y no está pasando. Me dice, no, ingeniero, es que ya está todo arreglado con el supervisor. Bueno, no es mucho mi tema porque estoy especialista en costos, pero imagínense esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿de qué profesionalismo? Imagínense qué respeto se va a tener al supervisor ya bajo esas circunstancias, donde todo ya está arreglado prácticamente, ¿no? Porque ahí, imagínense, es un grave problema eso. A veces nos dejamos deslumbrar por el dinero, porque tú ves aquí bonanza, porque esto, lo otro, pero no te das cuenta que eso tiene consecuencias. Si lo auditan o pasa algún problema, van a ir estos dos profesionales, residente y supervisor. Entonces, hagamos un trabajo más serio. La función esencial del supervisor es la de control. Son los ojos, los oídos de la entidad, y es el que, por supuesto, va a dar la validez técnica de esos trabajos que hace el contratista, porque la entidad como tal no lo sabe, no es su función, pero sí designar a alguien que se llama supervisor o inspector para que haga esa labor de verificar, de controlar, de inspeccionar, la de rechazar o vamos a decir aceptar si algo está bien o algo está mal. Tiene toda esa, vamos a decir, digamos, toda esa garantía. Esa es parte de su labor que él tiene, el de control, y tiene totalmente el aval, es lo que le corresponde, ¿no? El de la supervisión, el de control. Bien dice ahí, la función fundamental del supervisor es la de realizar el control de los trabajos en la obra, cautelando, cuidando, ¿no? De forma directa y permanente la correcta ejecución de la obra en cumplimiento del contrato y de las normas vigentes. Él es el que va a tener que controlar en nombre de la entidad los trabajos efectuados por el contratista. Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Para ello va a tener que hacer un seguimiento y control de cada una de las partidas del presupuesto, especificaciones técnicas y absorber cualquier consulta que el contratista formule en un plazo no mayor de 10 días. También el de ordenar el retiro de cualquier trabajador o subcontratista que por incapacidad o incorrecciones perjudiquen la buena marcha de la obra. Asimismo, el de rechazar y ordenar el retiro de material y equipo por una mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones. O sea, él está en todo su derecho. De que si algo ve que está mal, obviamente tiene que actuar, pero si también se les pide ayuda por parte de la residencia, pues también tiene que apoyar, ¿ya? Bien, básicamente, miren, el día de hoy he querido plasmar esas un poquito ideas porque a veces como supervisores, como residentes, parece que ahí hay una competencia, ¿no? ¿Quién gana o quién tiene la razón más sobre quién? O que aquí prevalece el tema de que la obra se hace sí o sí a cuesta de que nosotros de repente hagamos daños a los demás. Tampoco es así la situación. Un poquito tenemos que cambiar, un poquito este tema de la pandemia, del contexto que estamos todavía pasando, nos debe de haber dejado lecciones y, por supuesto, una de ellas, aprender a ser mejores seres humanos, ¿no? Mejores personas.
que el tema de ser profesional y estar a cargo de un proyecto no nos quita eso, ¿no? Al contrario, debemos de practicar mucho eso. Ya le decía que no solamente hay que preocuparnos como residente, supervisor, almacenarnos, capacitarnos, estudiar, perfeccionarnos en la parte cognitiva, sino que también en los otros aspectos que, la verdad, hacen la diferencia entre un profesional y otro, ¿no? Entonces, básicamente por ahí también es el consejo final: ampárense de sus normas. Eso es vital. Ya les he dicho, obras por contrato, hay que estar de la mano con nuestra ley de contrataciones con el Estado, hay que estar mirando procedimientos, plazos, eso se actualiza de tiempo en tiempo, hay que estar pendientes de las resoluciones, de los reglamentos, para poder también hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos con el tiempo ya casi justo. Más bien nos queda por ahí algunos minutos para algunas consultas. Muchas gracias. Bien, no sé si están de la Sí, empresa ingeniero, en por aquí campo. estamos. Sí. Claro que sí, ingeniero. A ver, vamos a, efectivamente ya estamos en la parte final y la invitación a nuestros participantes, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden usar la caja de comentarios para poder trasladar las preguntas a la ingeniera Elena. Ya, así que estamos en la parte final. Ingeniera, mientras ello, ¿alguna recomendación adicional para todos los ingenieros también, colegas? Bueno, ya lo un poquito indicaba en la parte final, era referente en este contexto de hacer nuestras labores como residentes y supervisores en este tipo específico de obras que es por contrata o indirecta, es basarnos, como siempre lo menciono, ¿no?, en nuestros aspectos normativos. Muchos de los problemas les puedo mencionar con toda esa experiencia que tengo en la parte pública. Muchos de los problemas que nos los ganamos son gratis, ¿no? ¿Por qué? Por desconocimiento. Uno es por inexperiencia, el otro es por desconocimiento. Y no podemos estar ejecutando obras por contrata sin que sepamos que hay una norma que es nuestro reglamento y nuestra ley de contratación. Entonces tenemos que recurrir ahí, porque la administración pública, sobre todo, pues es cumplimiento de plazos, de procedimientos, ¿no? Es mucha burocracia. Como profesionales sé que no nos gusta mucho. Nosotros más somos de acción, de ir, ejecutar, hacer las cosas. Queremos que el material sea para ahorita, queremos saltearnos procedimientos, porque quiero ya para ahorita, porque somos así, es parte de nuestro perfil como ingenieros o como arquitectos, pero tenemos que aprender a trabajar de la mano con eso si es que no queremos tener problemas futuros, y sobre todo bajo documentos, bajo aspectos pues reglamentarios, ¿no? No podemos saltarnos estos procedimientos. Entonces, eso les aconsejo, ¿no? Y sobre todo también que hagamos este punto importante que nos dice la norma, que es la revisión de sus expedientes. Yo he visto muchos proyectos, en realidad hasta ahora, gracias a Dios, estoy como especialista en muchos proyectos, también como profesional externo para cualquier consulta, y veo que no se hace ese trabajo. Y muchos de los problemas que se tiene actualmente en su proceso de ejecución, como por ejemplo el tema de penalidades e incluso procesos ya, es porque no se hace la revisión del expediente. Entonces nosotros tenemos que ser sentido común. Si yo voy a ejecutar algo en un espacio, sentido común, revisa ese documento que te está dando las pautas a seguir. Entonces eso es la recomendación final. Y también, claro que, como les mencionaba, el tema de cognitivo nosotros lo damos mucha importancia, pero también un poco por experiencia puedo decirles que si nosotros queremos ser también mejores seres humanos, que eso creo que es vital, tenemos también que aprender a trabajar en nosotros en muchos aspectos que no tienen nada que ver con la parte cognitiva, que eso, créanme, que les va a ayudar a ser ustedes mejores residentes, mejores supervisores, pero sobre todo mejores seres humanos, que es lo que en realidad hace mucha falta, ¿no? Entonces eso es básicamente el consejo bajo este contexto que estamos viendo